Muchísimas gracias. Gracias a Laura por esta invitación a estas charlas. Gracias a mis compañeros y el resto de ponentes. Como ha dicho, mi nombre es Miriam Torres. Vengo en representación de Touz Arquitectos. Touz Arquitectos es un estudio de arquitectura con ya 50 años de experiencia. De hecho, este año estamos de cumpleaños de cifra tan redonda. Nos ha encantado. Uy. Lo hice al revés. El estudio, gracias. El estudio lo funda Julio Touza Rodríguez, Arquitectos, y el principio de su andadura complementa sus funciones con una actividad docente, basando sobre todo en arquitectura modular, en sistemas prefabricados y en la industrialización en la construcción, llegando incluso a publicar varios libros. Quiero decir que estos temas siempre han estado muy presentes en la esencia de Julio. Somos un equipo multidisciplinar de unos 50 profesionales y en el año 2000 entra en el estudio Julio Touza Sacristán, arquitecto también, que pasa a formar parte como socio de la firma y es responsable del área internacional de la misma. Aquí una serie y una muestra de algunos de los proyectos que hacemos y hemos tenido la suerte de intervenir tanto en planeamientos urbanos como en modificando el skyline de las ciudades o participando en edificios de rehabilitación, dotando a los edificios de un segundo uso o colaborando con figuras internacionales como Philippe Starck. El título de la charla: Innovar para construir mejor, desafíos y respuestas desde la arquitectura y la industria. Por una parte, ¿por qué innovar? Estamos en un momento histórico, quizás no tanto de revolución, pero sí en un momento de cambio y de evolución de la arquitectura. La arquitectura es un arte, pero también es una ciencia y como tal debe evolucionar para dar respuesta a los problemas sociales. Estamos en un momento de transformación en cómo concebimos y cómo construimos tanto nuestras ciudades como nuestros edificios, y la arquitectura es una disciplina que está al servicio de la sociedad y como tal debemos ser capaces de dar respuestas creativas e innovadoras, cogiendo las limitaciones de cada uno de los proyectos para convertirlos en oportunidades en los mismos. Estamos en un panorama crítico que ahora pasaremos a comentar, que nos debe obligar a repensar los materiales, los métodos constructivos y los modelos de los edificios. Dentro de los desafíos a los cuales nos debemos enfrentar en la actualidad, quizás el más importante sea este de la emergencia climática y la sostenibilidad ambiental. Somos el sector de la edificación, un sector que es responsable de más del 40% de las emisiones de CO2, tanto en la etapa de construcción como en la etapa de uso del edificio. Y ya no es solo suficiente construir con un sentido estético, de calidad, de funcionalidad, de racionalidad, sino que ahora lo debemos hacer con una conciencia ambiental. Con eso lo que quiero decir es que debemos construir edificios con menores demandas energéticas, que hagamos uso de los recursos de la arquitectura pasiva, como las diferentes orientaciones, ventilaciones cruzadas, elementos de sombreamiento que nos permitan protegernos cuando sea necesario, utilizar aislamientos que nos permitan reducir nuestro consumo en calefacción, utilizar sistemas eficientes de climatización, apoyarnos en energías renovables en los proyectos como los paneles solares, la fotovoltaica, la geotermia, la aerotermia, etcétera. Recurrir a sistemas domóticos que nos permitan controlar el consumo de nuestros edificios, y debemos ser capaces de guiar a nuestros clientes en el conocimiento de todas estas estrategias y en la amortización a lo largo de la vida útil del edificio. Además, como ya han comentado mis compañeros, nos enfrentamos a un panorama de escasez de vivienda, tanto de alquiler como de compra. Más del 50% de la edificación en España destinada a vivienda es anterior a 1980, lo que la hace ineficiente térmicamente y nos debe dirigir hacia acciones de rehabilitación que nos permitan recuperar esos edificios y dotarles de una segunda vida. Como también habéis comentado, un aumento de los costes de materiales, interrupciones en las cadenas de suministro, escasez de mano de obra y escasez de mano de obra cualificada. Debemos incorporarnos en un proceso de transformación de procesos, materiales, herramientas, y para eso debemos mirar a la industria. La construcción industrializada la debemos entender como una construcción por componentes, siendo el componente una parte o pieza del edificio que se realiza en un lugar diferente al final, que más tarde es trasladado y colocado en la obra, y una vez colocado cumple perfectamente su función. Se pueden
ubicar en diferentes opciones de sistemas industrializados y dentro de los edificios que os hemos traído por parte del estudio, comienzo por este, que es el edificio tecnológico de CPS en Getafe. En este caso, la empresa quería trasladar su sede corporativa a un parque empresarial, a Tecnogetafe, debiendo resolver el programa una zona de oficinas con una zona de taller de I+D+I y una zona de nave para actividades de mayor envergadura. El proyecto se articula con 3 módulos edificatorios en los que se desarrollan los diferentes usos, colocando los más representativos a calle y en el trasero la nave con una circulación más directa a las calles limítrofes. En este proyecto hicimos uso de energías renovables como la geotermia, los paneles solares o los paneles fotovoltaicos. En este proyecto fue muy importante un trabajo de modulación junto con el cliente que permitiera una gran versatilidad de los espacios a lo largo de la vida útil del edificio. Esta modulación llegó incluso en ciertas partes a conquistar la fachada, de tal manera que nos permitió industrializar otros elementos de la misma. Los edificios traseros se conectan a través de pasarelas con el principal y estos edificios hay un cierto esponjamiento entre los mismos que nos permitió utilizar estas estrategias pasivas de las que hablábamos, con apoyo a estas diferentes orientaciones, ventilaciones cruzadas o incluso elementos de sombreamiento en las fachadas más expuestas al sol, como son la sur y la oeste. Tiramos también de sistemas industrializados de estructura, paneles prefabricados, sistemas industrializados de cubierta y todo esto nos permitió en el proyecto una mayor rapidez en la construcción, una reducción de costes y sobre todo que el edificio tuviera una menor demanda energética a lo largo de su vida útil. Como segundo proyecto, este de la sede Siemens en Getafe. Este es un proyecto del 2005 en el que el 90% de su estructura se realizó con estructura prefabricada. Utilizamos sistemas industrializados en fachada y paneles prefabricados y también energías renovables apoyándonos en paneles solares y paneles fotovoltaicos. Se estructura como un campus abierto en el que se suceden una serie de espacios intermedios y estas separaciones nos vuelven a dejar aprovecharnos de estrategias pasivas para el proyecto, favoreciendo ventilaciones cruzadas y apoyándonos en elementos de sombreamiento según las fachadas para tratar de reducir el consumo energético de los edificios en climatización. Los edificios traseros de taller se comunican con los principales de oficina a través de unas pasarelas que acaba conformando todo el complejo como un único todo. La estructura, como veis, fue enteramente prefabricada, de pilares y vigas prefabricados, los forjados de los alveolares que nos permitieron salvar mayores luces sin pilares intermedios, que hacía el espacio más versátil para el cliente. El introducir sistemas estructurales industrializados permite una producción anticipada que se puede solapar en tiempo con la ejecución de otros trabajos in situ, de tal manera que en cuanto empiezan a llegar los componentes son montados y ensamblados de una manera muy continua. La diferencia que veis entre las fotos superiores y las inferiores son apenas 4 días de trabajo y teníamos en las inferiores montados 3 edificios completos con sus forjados y avanzando. Con esto quiero decir que el trabajo que en una semana realizas en superficie de forjado con elementos industrializados, con forjados hechos in situ, quizás necesites 4 o 5 semanas. Son componentes totalmente finalistas, como decíamos, el forjado directamente se puede pisar y al día siguiente puedes empezar a montar instalaciones en el mismo. Parte de la estructura de la nave también se realizó con sistemas industrializados, paneles prefabricados de fachada, algunos componentes en estructura de acero que se montaron en obra y todas estas acciones nos permitieron una reducción de tiempos de construcción, la necesidad de un personal menos cualificado al ser sistemas más industrializados, la fabricación en fábrica aportándonos también una menor siniestralidad y reducir los consumos naturales de la obra. Como tercer proyecto, este de la residencia de estudiantes y profesores en la Universidad Autónoma de Madrid, hicimos una primera fase
con unos 350 apartamentos, que una vez consolidada nos pidieron esta segunda fase de otros 223. Se estructura en una forma de espina de pez con un primer volumen que te recibe y luego con una espina transversal que te va dirigiendo a los diferentes volúmenes de las habitaciones. Fundamental otra vez de nuevo en este proyecto para conseguir industrializar y que fuera viable el proyecto fue una gran modulación y una racionalidad de las tipologías, de tal manera que todos estos procesos industriales pudieran implantarse en el proyecto y fuera viable. De esta manera, el 90% de las habitaciones se realizaron con baños industrializados, con tan solo 2 tipologías de baños. Estos baños industrializados al final requieren de un trabajo de coordinación previa, ya no solo de las instalaciones, sino al ser componentes que vienen totalmente finalistas, debes coordinar desde el portarrollos, el portatoallas, el espejo, cualquier otro elemento que consideres y que quieras tener en ese baño. Se hace un ejemplar modelo, se revisan todas las decisiones tomadas, se hace una fabricación en masa y se empiezan a recibir en obra y a colocar en su lugar final. De hecho, muchas veces, como veis en la fotografía, llegan más rápido los baños industrializados que los forjados se ejecutaban. Recurrimos también a algunos sistemas industriales de forjado y a sistemas industriales en fachadas utilizando el sistema MK2, que es un panel de poliestireno expandido con malla galvanizada que luego proyectas, bueno, que tiene un gran aislamiento térmico y que dio una gran celeridad a la obra. Todas estas estrategias nos permitieron tener unos plazos y costes previsibles en el proyecto desde el inicio, una rapidez en obra y en el montaje y un control de costes exhaustivo. Como último proyecto, traigo la residencia universitaria que hemos hecho en el centro de Sevilla, promovida por un fondo inglés que se llama B-Student, que entra a formar parte de su parque de residencias internacionales. De nuevo, un proyecto en el que es importantísimo la modulación para conseguir una mayor estandarización y una repetición de todas estas habitaciones y de los baños industrializados. Algunas de las zonas comunes de este edificio. Se realizaron 650 habitaciones, un tercio estudios y otro tercio habitaciones tipo clúster. En este proyecto se recurrió a sistemas de paneles prefabricados en fachada, reduciendo al mínimo las diferentes tipologías del mismo, que también permite ahorrarte el andamiaje en la obra. El recurrir a baños industrializados te permite, como decíamos, comenzar su fabricación en épocas más tempranas, solapándola con otras actividades. En este caso, los forjados en in situ, una vez que tenías el forjado desapuntalado, empezabas a recibir baños y a colocarlos ya en su lugar final. Para que nos hagamos una idea de la proporción en la que llegaban, más o menos recibíamos unos 80 baños semanales y podíamos decir que la mitad del edificio quedó instalado en 30 días. Nos debemos de dar cuenta de la escala de ahorro que supone estos baños, sobre todo en un edificio como este, que es una residencia de estudiantes. Por una parte te permite solapar actividades y por otra, al ser elementos finalistas que vienen con todas sus instalaciones incorporadas, podemos estar hablando que una vez que colocas los baños has resuelto el 70% de las habitaciones de todo el edificio. Los baños industrializados ya no tienen esa imagen que tienen para el usuario de ese baño de avión que te vas a encontrar y recurres a materiales y a sanitarios normales de mercado y es el baño de cualquier obra normalizado. Son soluciones versátiles y de calidad que se pueden perfectamente implantar en todos los proyectos. Como resumen y para acabar, todas estas estrategias te permiten, por una parte, plazos y costes previsibles desde el principio del plan de negocio hasta el final de la construcción, incluso la vida útil del edificio, una mayor rapidez de construcción. Pues frente a forjados in situ te ahorras el tiempo de curado, de desencofrado y encofrado de los forjados, que puede suponer entre un 30 y un 50% del tiempo total de la obra, una reducción de costos, una mayor calidad y control de calidad, dado que se hacen en un recinto controlado, se evitan errores, una mayor seguridad en el entorno de trabajo, al hacerse en un recinto controlado disminuye la siniestralidad, una reducción de tiempos de construcción y de desperdicios,
se cometen menos errores y se pueden anticipar todas estas actividades a épocas tempranas de la obra. Una eficiencia energética de los procesos industriales frente a métodos tradicionales de construcción, ya que los procesos industriales utilizan menos recursos naturales como el agua o los combustibles fósiles. Una mayor sostenibilidad, dado que tiene una menor huella de carbono el transporte y puedes organizar el transporte para utilizar menos. Y una mayor durabilidad, porque estos elementos hechos en fábrica siempre son más durables. Muchas gracias a todos.